Un policía racista golpea a una mujer negra en la cara, sin saber que es la nueva jefa de policía encubierta, con el objetivo de eliminar a los malos policías del departamento. Esta no es solo una historia de venganza. Es la historia de una purga que desmantelará la fuerza policial de una ciudad y la reconstruirá desde las cenizas. ¿Dónde la ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees en las historias de justicia, dale a me gusta y suscríbete para ver más. El frío se filtraba por la lana raída del abrigo, un frío húmedo y persistente que parecía calarle los huesos. Para Naomi Carter era una sensación extraña. Durante 2 décadas, su vida había estado marcada por la protección aislante y nítida de un uniforme de policía, el peso sólido de un arma de servicio en la cadera y el cuero inflexible de unas botas pulidas. Esa noche, calzaba unas zapatillas frágiles y agrietadas con un cartón taponando un agujero en la suela, un abrigo mugriento que olía a lluvia y desesperación, y una gorra de lana calada hasta la cabeza sobre su cabello meticulosamente trenzado. Lo único familiar era el peso, no de un arma, sino de las expectativas de la ciudad, que recaían sobre sus hombros. Había pasado exactamente una semana desde que prestó juramento como la primera jefa de policía negra de la ciudad. La conferencia de prensa había sido un mar de luces destellantes y promesas cuidadosamente formuladas. Una nueva era de responsabilidad, había dicho con voz firme y segura. Transparencia. Confianza. Pero sabía que las palabras eran viento. La confianza no se forjaba en una sala de prensa. Se forjaba en los rincones oscuros y sucios de la ciudad, en los lugares donde el poder se descontrolaba, y en su ciudad, el rincón más oscuro era la tercera comisaría después de la medianoche, dirigida por el teniente Rick Barnes. Su expediente era tan grueso como una guía telefónica e igual de sombrío de leer. 2 docenas de denuncias civiles a lo largo de 10 años de carrera, desde uso excesivo de la fuerza hasta discriminación racial. Testigos que repentinamente se retractaron de sus historias, grabaciones de cámaras corporales que misteriosamente se corrompieron. Barnes era un cáncer y sus compañeros oficiales eran las células cómplices que le permitieron supurar. Naomi sabía que no se podía curar un cáncer con un memorando, había que cortarlo. Así que allí estaba, acurrucada en la entrada de un callejón de la calle Jasper, interpretando a Nia, una mujer sin hogar, sin nada a su nombre excepto la ropa que llevaba puesta. Había pasado 3 días en las calles aprendiendo el ritmo de la invisibilidad, la forma en que la gente te miraba sin que te vieras, el dolor punzante de un estómago vacío. Tenía que hacerlo realidad. Su respaldo. El sargento David Miller, un joven oficial ferozmente leal al que había guiado desde sus días en la academia, estaba estacionado a 2 cuadras de distancia en un sedán sin distintivos, escuchando la señal de la micrograbadora cosida al cuello de su abrigo. El plan era simple y descabellado: ser arrestado por un delito menor, ser llevado al 3er grado y dejar que Barnes mostrara su verdadera cara. El momento llegó en forma de una patrulla blanca y negra que se detuvo junto a la acera. La puerta del pasajero se abrió y el teniente Barnes salió. Era exactamente como lo mostraba su foto de archivo, de cuello grueso y un rostro que parecía perpetuamente envuelto en una mueca de desprecio. Su compañero, un oficial más joven llamado Callaway, permaneció junto al coche con aspecto inquieto. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz de Barnes era un gruñido bajo, impregnado de una superioridad petulante que le revolvió los dientes a Naomi. La calle Jasper se está volviendo un poco congestionada, ¿no crees? Naomi mantuvo la cabeza gacha, murmurando algo incoherente. Un truco que había aprendido de los verdaderos habitantes de la calle. No mires a los ojos. Sé insignificante. No valgo nada. Te estoy hablando a ti, espetó Barnes. Su bota rozó la lata que ella usaba para recoger las monedas. Esta se deslizó por la acera con un ruido sordo. Esta es una zona comercial.
Prohibido merodear. ¿Tienes una casa a la que ir? Ella negó con la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. Este era el momento crítico. Podría simplemente decirle que se fuera, y toda la operación sería un fracaso. Tenía que darle una razón, un gancho. Lentamente, como si la hubiera impulsado el hambre, cogió una manzana magullada que estaba encima de una caja de refrigerios del granjero de al lado. Eso fue todo. ¿Robar? ¿Eh? La voz de Barnes rebosaba satisfacción. Eso es. Vienes conmigo. La agarró del brazo, clavándole los dedos en el bíceps con una fuerza demoledora. El repentino y brusco contacto la recorrió con una furia instintiva. 20 años de ese entrenamiento le gritaban que se soltara, lo tirara al suelo y lo esposara ella misma. Pero ella no era la jefa Carter en ese momento. Era Nia. Y Nia era débil. Nia era una víctima. Por favor, gimió, dejando que su cuerpo se relajara, convirtiéndose en un peso muerto. No estoy haciendo nada. Eres una molestia pública y una ladrona, espetó, tirándola hacia la patrulla. Y estás a punto de aprender lo que hacemos con la basura en esta comisaría. La empujó hacia la parte trasera del coche con tanta fuerza que se golpeó la cabeza contra el separador de plexiglas. La puerta se cerró de golpe y el mundo quedó reducido al vinilo desgastado del asiento y la rejilla de alambre que la separaba de los hombres de delante. Mientras el coche se alejaba de la acera, Naomi Carter respiró hondo para tranquilizarse. Había mordido el anzuelo. Ahora se dirigía al nido de serpientes. El frío en sus huesos había desaparecido, reemplazado por una determinación gélida y concentrada. La caza había comenzado. La tercera comisaría olía a café rancio, a limpiador industrial y a un ligero olor agrio subyacente que se aferraba al aire como un mal recuerdo. Era el olor a miedo y desesperación, un aroma que Naomi conocía bien, pero que nunca había sentido de este lado de los barrotes. Barnes la empujó por una puerta lateral, evitando la zona de fichaje público y conduciéndola por un pasillo estrecho y tenuemente iluminado hasta una pequeña habitación sin ventanas al fondo. Una sala de interrogatorios, aunque era más bien una caja de hormigón con una mesa de metal y 3 sillas. El aire era denso y sofocante. Barnes la arrojó sobre una de las sillas. El impacto le rechinó los dientes. Otros 2 oficiales, cuyos rostros reconoció por sus expedientes como los más leales compinches de Barnes, los siguieron. El oficial Davis, un hombre corpulento con una sonrisa cruel, y el oficial Jensen, más joven pero con la misma mirada fría y sin vida. Se apoyaron contra la pared, con los brazos cruzados, bloqueando la única salida. La habitación parecía más pequeña, el aire más enrarecido. Muy bien, volvamos a empezar, empezó Barnes, acercando una silla y sentándose frente a ella, inclinándose hacia adelante de modo que su rostro estuviera a solo 30 centímetros del suyo. Su aliento era una mezcla fétida de café y cigarrillos. ¿Cómo te llamas? Nia, susurró con voz intencionadamente ronca. ¿Nia? ¿Qué? Insistió. Solo Nia. Barnes soltó una risita baja y desagradable. Solo Nia. Sin apellido, sin hogar, sin propósito, solo ocupando espacio y robando cosas ajenas. Eso lo resumía todo. Naomi miró fijamente la superficie desgastada de la mesa, concentrándose en un profundo agujero en el metal. Tenía que seguir siendo su personaje. Era una inexistente entidad, un desecho humano. Sintió el juicio silencioso y ardiente de los otros 2 oficiales. Este era su ritual nocturno, su forma enfermiza de entretenimiento. Eran tiburones que habían olido sangre. «Mírame cuando te hablo», ordenó Barnes, alzando la voz. Al no responder, golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó en la pequeña habitación como un disparo. Naomi se estremeció. Una reacción física genuina que no tuvo que fingir. «Ustedes vienen a esta ciudad, creen que las leyes no se aplican a ustedes», se burló.
El tono racial era afilado como una cuchilla. Creen que pueden tomar lo que quieran. Esparcen su inmundicia por nuestras calles y esperan una limosna. Cada palabra era una pulla calculada, diseñada para degradarla, para despojarla de su humanidad hasta que no quedara nada más que vergüenza. En su interior, la jefa de policía Naomi Carter era un manantial de furia. Catalogaba cada infracción de la política, cada insulto, cada gesto amenazante. El micrófono de su collar era su testigo silencioso, captando el veneno que goteaba de su boca. Pero por fuera, Nia temblaba. Tenía hambre, balbuceó, dejando que una lágrima que había contenido rodara por su mejilla. No iba a... Solo... Cállate. Intervino Davis desde la pared. A nadie le importa tu historia del soba. La hemos oído 1000 veces. Barnes se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso y conspirador. La cosa es así, Nia. Vos no me gustan los ladrones. Y de verdad que no me gustan los mentirosos. Podemos hacerlo fácil, o podemos hacerlo difícil. Puedes contarme qué más has estado haciendo, a quién has estado robando, dónde escondes tu botín, y quizá te deje pasar la noche en una celda calentita. O bien, hizo una pausa, dejando la amenaza flotando en el aire. Podemos dedicar un poco más de tiempo a conocernos. Y créeme, no quieres eso. Esta era la escalada que ella había estado esperando. La invención de una conspiración criminal más amplia a partir del robo de una manzana magullada. Era el método clásico que Barnes usaba para justificar el uso excesivo de la fuerza y falsificar cargos contra los vulnerables. Estaba construyendo un caso contra un fantasma. Naomi sintió un terror frío mezclado con su determinación. Esto era más que una simple exhibición de poder para él. Era un odio profundamente arraigado. Podía verlo en la tensión de su mandíbula, el desprecio en su mirada. Él no veía a una persona frente a él. Veía un estereotipo, un problema que debía ser eliminado. Pensó en Marcus, el adolescente cuyo nombre figuraba en el expediente más grueso de su escritorio. Arrestado por Barnes por merodear y muerto por una inexplicable herida en la cabeza en su celda 1 hora después. La investigación interna había sido una farsa. El recuerdo del rostro de su madre en una reunión comunitaria, una máscara de dolor y rabia impotente, le quitó la serenidad a Naomi. «No tengo nada», dijo con voz apenas audible. Solo estoy cansada». Barnes la miró fijamente un largo instante, con los ojos entrecerrados. Buscaba una grieta, una señal de debilidad que pudiera explotar. El silencio se prolongó, cargado de malicia. Disfrutaba de aquello, del poder absoluto que ostentaba en aquella pequeña y olvidada habitación. Se levantó y empezó a pasearse detrás de su silla. Ella podía sentir su presencia, un depredador rondando a su presa acorralada. «Cansado», dijo finalmente con una voz peligrosamente suave. «No te preocupes, estoy a punto de despertarte enseguida». La atmósfera de la habitación cambió. El aire, ya cargado de amenaza, se cargó, electrizado con la promesa de violencia. Barnes dejó de caminar justo detrás de ella. Naomi sentía el calor que irradiaba su cuerpo. Cada una de sus terminaciones nerviosas ardía, sus sentidos gritaban. Mantenía la mirada fija en el agujero de la mesa, anclada en una creciente oleada de adrenalina. Podía oír el leve y rítmico crujido de Jensen, cambiando el peso de un pie a otro. Davis soltó una risita baja, un sonido de expectación. «Sabes que el problema es la falta de respeto», dijo Barnes, con la voz en un monólogo bajo dirigido a su nuca. «Gente como tú. No respetas la autoridad, ni la propiedad, ni nada. ¿Crees que puedes simplemente existir en nuestro mundo y jugar con tus propias reglas?» Él le puso una mano pesada en el hombro. Sus dedos se clavaron, presionando el hueso hasta que un dolor agudo e irradiado le recorrió el brazo. Era una prueba, una inflicción deliberada de dolor para ver cómo reaccionaba,
Naomi se mordió el interior de la mejilla, saboreando el sabor cobrizo de la sangre. Obligó a su cuerpo a hundirse aún más en la silla para darle la reacción de una víctima, no la de un oficial entrenado que se resiste a una técnica de sumisión. La sensación de su mano sobre ella fue una violación que fue más profunda que el dolor físico. Fue el toque de poder corrupto absoluto. «No sé qué quieres», susurró con la voz temblorosa, medio fingida. «Quiero la verdad», rugió Barnes, y su voz explotó repentinamente en el espacio reducido. Retrocedió frente a ella, con el rostro desencajado en una máscara de rabia. «Quiero que me cuentes sobre los robos de coches en Elm Street la semana pasada. Tu descripción coincide con el informe del testigo. Una mujer, más o menos de tu estatura y complexión». La pausa fue deliberada. La palabra complexión, cargada de prejuicios, la sintió como un golpe físico. Estaba inventando un crimen, creando una narrativa que encajara con su intolerancia. Los robos en los coches los había cometido un grupo conocido de adolescentes de las afueras, algo que ella había repasado en la sesión informativa matutina. Él lo sabía, y sabía que ella no tenía forma de saber que mentía. Intentaba quebrarla. «Bueno, no sé nada de eso», insistió ella, negando con la cabeza. «Llevo una semana en la calle Jasper». «Mentirosa», escupió, con la cara a centímetros de la de ella. La saliva salió volando de sus labios y aterrizó en su mejilla. Y entonces sucedió. No fue una pérdida de control repentina y explosiva. De hecho, fue un acto de violencia fría y calculada. Barnes se enderezó ligeramente, retiró la mano derecha y, con un gruñido de esfuerzo, la asestó. Su puño impactó en el pómulo izquierdo de ella con un golpe sordo y espantoso. La cabeza de Naomi se giró bruscamente hacia un lado. Un destello cegador de luz blanca y ardiente explotó tras sus ojos. El mundo se inclinó, y el sonido de la habitación se disolvió en un agudo zumbido en sus oídos. Por una fracción de segundo, lo único que reconoció fue la agonía cristalina que irradiaba desde el punto de impacto. El sabor a sangre le llenó la boca mientras sus dientes se clavaban en el interior del labio. El entrenamiento se activó antes de que pudiera siquiera registrar el pensamiento consciente. Evalúa el daño. Mantente consciente, no reacciones. Ezekiel se desplomó de lado en la silla, con la cabeza colgando como si estuviera aturdida. Pero su mente era un instrumento afilado como una navaja. La micrograbadora, el sonido del golpe, el gruñido, las palabras que lo precedieron, todo estaba allí. El eje central de su caso, capturado a la perfección. El dolor era un fuego abrasador en un lado de su rostro, pero una fría y sombría satisfacción se extendía por su pecho. Era la satisfacción de un trampero al ver cómo se cierra la trampa. Oyó a Davis resoplar. «Maldición, Rick. Creo que le pegaste un poco fuerte». Pues no había preocupación en su voz, solo diversión. «Se lo buscó», murmuró Barnes, sacudiendo la mano como para aliviar el impacto. «Mentiroso pedazo de basura». Naomi levantó la cabeza lenta y dolorosamente. Le dejó ver la sangre que le emanaba de la comisura de la boca. Le dejó ver la hinchazón que ya empezaba a crecer bajo su ojo. Lo miró, no con desafío, sino con la mirada rota y temerosa de Nia, y en sus ojos no vio ni un atisbo de remordimiento, solo un brillo oscuro y triunfal. Había cruzado la línea del abuso verbal a la agresión grave, y se sentía completamente justificado. Se inclinó, agarró un puñado de su abrigo y la incorporó en la silla. Ahora gruñó, con voz baja y amenazante. «¿Estás lista para dejar de hacerme perder el tiempo? ¿O necesitas otro recordatorio de cómo funcionan las cosas aquí?» Volvió a levantar la mano. El mundo pareció ralentizarse. Naomi se preparó para el segundo golpe, con todo el cuerpo tenso. Era el final. Iba a sacarle a golpes una confesión por un crimen que sabía que no había cometido. En ese momento, sintió todo el peso aterrador de lo que significaba sentirse impotente en esa habitación, en ese recinto,
en su ciudad. Y supo con absoluta certeza que era hora de terminar el juego. Justo cuando el brazo de Barnes se tensaba, preparándose para el segundo golpe, un golpe seco y autoritario resonó desde la puerta metálica. Toc, toc, toc. El sonido fue preciso, sin vacilación. Cortó el aire denso y violento de la habitación, como el bisturí de un cirujano. Barnes se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. La interrupción truncó su impulso. Con el rostro contraído por la irritación, Davis y Jensen, que habían estado disfrutando del espectáculo desde la pared, se enderezaron, con expresiones que pasaron de la cruel diversión a la cansada curiosidad. ¿Qué? Ladró Barnes a la puerta, sin darse la vuelta. La puerta se abrió justo para que el sargento David Miller asomara la cabeza. Vestía uniforme de gala, con la postura erguida, su rostro una máscara de serena profesionalidad que apenas ocultaba la urgencia subyacente. No miró a Naomi. Sus ojos estaban fijos en Barnes. «Teniente», dijo Miller con voz tranquila y clara. «El capitán Hendricks está en línea. Dice que es urgente, algo sobre el robo en el centro». Era la señal preestablecida. El robo en el centro era su código. Significaba una cosa: ejecutar. Barnes frunció el ceño. Que lo interrumpieran en medio del interrogatorio, sobre todo delante de sus compinches, fue un claro golpe para su ego. «Dile que lo llamaré», espetó, volviendo su atención a Naomi. «Fue muy específico, señor». Miller insistió con tono firme. «Ahora mismo», dijo. La insistencia en la voz de Miller, la audacia de un sargento contradiciendo a un teniente, finalmente hizo que Barnes se detuviera. Lanzó una mirada venenosa a Naomi, luego a Miller. «Bien», refunfuñó, apartándose de la mesa. «Quédate aquí. Aún no hemos terminado». Salió furioso de la habitación. Jensen lo siguió un paso atrás, dejando a Davis vigilando la puerta. En ese breve lapso crítico, la dinámica de poder en la sala comenzó a cambiar. Davis estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, aún intentando proyectar un aire intimidante, pero un destello de incertidumbre se había asomado a sus ojos. Naomi seguía desplomada en la silla, pero por dentro, todo giraba. El dolor en su mejilla era un palpitante recordatorio de la misión, un aliciente para lo que estaba por venir. Se incorporó lentamente, con un leve gemido de dolor escapando de sus labios. Era un sonido de debilidad diseñado para desprevenido a Davis. La observó, con una sonrisa de satisfacción de nuevo en su rostro. «El jefe vuelve enseguida para terminar la conversación», dijo con sarcasmo. Naomi no respondió. En cambio, con una lentitud deliberada, casi agonizante, metió una mano temblorosa en su abrigo sucio. Davis se tensó, moviendo la mano instintivamente hacia la culata de su arma. «Oye, mantén las manos donde pueda verlas», gritó. Pero la mano de Naomi no emergió con un arma. Salió con una gastada cartera de cuero negro. No era la clase de cartera que llevaría una mujer sin hogar. Era pesada, oficial. La abrió sobre la mesa con un golpe sordo. La luz de la única bombilla del techo iluminó el oro pulido del escudo que se guardaba en su interior. Brillaba, una estrella brillante e innegable en la lúgubre y pequeña habitación. Sobre el sello de la ciudad, las palabras grabadas eran inconfundibles. Jefe de policía. La sonrisa de Davis se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro absoluto. Su rostro palideció, adquiriendo una blancura pálida y enfermiza. Su mirada se desplazó de la placa al rostro de Naomi, como si intentara conciliar a la mujer ensangrentada y golpeada en la silla con el símbolo de la máxima autoridad sobre la mesa. Las piezas encajaban y la imagen resultante fue de absoluto horror para él. En ese preciso instante, la puerta se abrió por completo. No era Barnes quien regresaba, era el sargento Miller, y detrás de él el oficial Chen, otro miembro del círculo de confianza de Naomi.
Ambos llevaban esposas. Naomi sostuvo la mirada aterrorizada de Davis. Sus propios ojos, ya no temerosos ni rotos, eran ahora esquirlas de fría y dura obsidiana. Su voz, al hablar, no era el susurro de Nia. Era la voz clara y autoritaria de la jefa Naomi Carter, una voz que cargaba con el peso de todo el departamento. «Oficial Davy», dijo, cada palabra como una piedra de juicio perfectamente pulida. «Queda arrestado por complicidad en agresión con agravantes y conspiración. Coloque las manos a la espalda». Davis se quedó paralizado, incapaz de procesar el cambio catastrófico que acababa de ocurrir. Solo pudo mirar, estupefacto, mientras Miller y Chen se acercaban para esposarlo. Y justo cuando las primeras esposas se cerraron alrededor de la muñeca de Davis, el teniente Rick Barnes regresó a la habitación con el ceño fruncido. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó. Pache vio a Davis esposado, a Miller y a Chen de pie con una determinación sombría. Y entonces su mirada se posó en la mesa. Vio la placa. El mundo se detuvo. La mueca de desprecio en el rostro de Barnes se desvaneció, reemplazada por la misma comprensión incipiente y repugnante que había paralizado a Davis. Miró a la mujer en la silla, la sangre en su labio, el moretón hinchado en su mejilla que él le había causado, y finalmente la vio de verdad. Y en ese instante de reconocimiento, Rick Barnes supo que su vida había terminado. El silencio en la sala de interrogatorios era absoluto, un vacío donde el sonido y la razón habían dejado de existir. Solo se rompió con el silencioso clic final de la segunda esposa, al cerrarse la muñeca de Barnes. Se resistió. La lucha se le esfumó en el instante en que su cerebro conectó el rostro de su víctima con la placa sobre la mesa. Se quedó allí, como una estatua de estupefacción. Mientras el sargento Miller recitaba las escrituras Miranda, él mismo había escupido a innumerables sospechosos. Las palabras ahora eran un eco hueco de su propia carrera. Naomi se levantó de la silla. El movimiento fue lento, pausado. Le dolían todos los músculos, y sentía como si le ardiera un lado de la cara, pero se mantuvo erguida. Su postura irradiaba una autoridad que eclipsaba la suciedad de su ropa y la sangre de su labio. Recogió su placa, cuyo frío metal era un peso reconfortante en la palma de la mano, y la guardó en su abrigo. La conmoción había atraído a una multitud. Los oficiales del turno de noche, atraídos por la imagen de dos de los suyos esposados por leales internos, se agruparon en el pasillo, con rostros que mezclaban confusión, miedo e incredulidad. Se separaron como el mar rojo mientras Miller y Chen sacaban de la habitación a Barnes y Davis, esposados y conmocionados. Al pasar junto a ella, Barnes finalmente encontró su voz en un susurro desesperado y patético. «Jefe, yo no lo sabía». Naomi lo detuvo con una mirada. Una mirada tan fría, tan carente de compasión, parecía chuparle el aire que le quedaba en los pulmones. «Eso», dijo en voz baja y peligrosamente tranquila. «¿Es ese el problema, teniente?» «No lo sabía, no le importaba. Para usted yo solo era otra basura». «¿Cuántos más había? ¿Cuántas personas no tenían una placa que mostrarles? ¿Los han tratado así?» No tenía respuesta. Bajó la cabeza avergonzado, mientras Miller lo empujaba por el pasillo de susurros. Naomi centró su atención en los oficiales reunidos en el pasillo. Tenían los ojos muy abiertos, fijos en su rostro magullado. La evidencia del crimen de Barnes estaba escrita allí, a la vista de todos. Los rumores se extenderían en segundos, pero necesitaba que escucharan la verdad de sus labios. Ahora mismo, a todos los presentes en la sala de reuniones, 5 minutos, ordenó. Su voz no era fuerte, pero atravesó el murmullo con la autoridad de un trueno. No hubo vacilación. Los oficiales se giraron y se movieron. La sorpresa en sus rostros se mezclaba con una buena dosis de miedo. 5 minutos después, ella estaba frente a ellos. No se había cambiado de ropa ni se había limpiado la sangre del labio. Quería que lo vieran. Quería que lo recordaran.
La sala estaba en silencio, llena de todo el turno de noche. Para quienes no me conocen, empezó, recorriendo con la mirada la sala, encontrándose con todos los ojos. Soy la jefa Naomi Carter, y esta noche fui una mujer sin hogar llamada Nia, arrestada por robar una fruta. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Lo hice porque he leído los archivos, continuó, con la voz cada vez más firme. He leído las quejas que fueron desestimadas. He escuchado a los líderes comunitarios que han rogado que alguien los escuche. Hablan de un cáncer en este departamento. Un cáncer de crueldad, de prejuicios, de abuso de poder. Dijeron que prosperaba en la oscuridad, cuando nadie miraba. Así que me adentré en la oscuridad y observé. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Esta noche vi ese cáncer con mis propios ojos. Lo sentí en mi propia piel. El teniente Barnes y el oficial Davis creían estar por encima de la ley que juraron defender. Creían que su víctima no valía nada, y por lo tanto, sus acciones no tenían consecuencias. Su mirada se endureció. Estaban equivocados. A partir de esta noche, están despedidos y serán procesados con todo el rigor de la ley. El oficial Jensen, quien se mantuvo al margen sin hacer nada, está suspendido sin goce de sueldo, a la espera de su propio despido. Dio un paso al frente, y su presencia llenó la sala. Seamos claros. Este no es el final. Este es el principio. Este es el primer día de una nueva era para este departamento. Estoy iniciando una investigación exhaustiva, a cargo de un grupo de trabajo independiente, sobre cada denuncia, cada caso y cada agente de esta comisaría y más allá. Se acabaron los días de ocultarnos. Se acabaron los días de investigarnos a nosotros mismos. Seremos transparentes, rendiremos cuentas, nos ganaremos la confianza de esta ciudad, con cada acción correcta. Si eres un buen oficial que hace su trabajo con integridad y respeto, te apoyaré todos los días. Pero si eres como ellos, señaló la sala de interrogatorios. Si crees que esta placa te da derecho a ser un abusador, un intolerante o un depredador, ten esto en cuenta. Voy por ti. Te encontraré y te eliminaré. Se quedó en silencio, sus palabras flotando en el aire como un juicio final. Era una declaración de guerra, no contra criminales, sino contra la corrupción dentro de sus propias filas. El miedo en la sala era palpable, pero por primera vez en mucho tiempo. Se mezclaba con algo más, un destello de esperanza. La ciudad por fin tenía un jefe dispuesto a sangrar para liberarse del veneno. Los primeros rayos del amanecer se asomaban por el horizonte de la ciudad, tiñendo las nubes de tonos grises y naranja pálido. Naomi estaba en su oficina, con el gran ventanal enmarcando la extensa metrópolis, mientras ésta despertaba lentamente en su reflejo. Podía ver su propio rostro. El moretón en su mejilla se había oscurecido hasta adquirir un morado intenso, un claro recordatorio de los sucesos de la noche anterior. El dolor físico se había reducido a una punzada sorda, pero el peso emocional apenas comenzaba a asentarse. Ella había ganado. Barnes estaba en una celda, su carrera y su reputación, en cenizas. El mensaje que había enviado a su departamento era alto y claro. Sin embargo, no se sentía del todo como una victoria. Se sentía como la primera escaramuza de una larga y sangrienta guerra. Por cada granero que exponía, ¿cuántos más se escondían, esperando el momento? Limpiar la podredumbre no sería tan sencillo como una noche dramática. Sería una lucha agotadora e ingrata entre las quejas sindicales, la oposición política y el profundo silencio. Se tocó la mejilla con suavidad, haciendo una mueca. Este moretón desaparecería, pero las cicatrices que años de abuso desenfrenado habían dejado en la comunidad eran profundas y necesitarían más que un discurso para sanar. Pensó en Nia, la identidad que había adoptado durante unos días. Se había despojado de la ropa sucia,
pero no podía desprenderse de la experiencia de ser invisible, de ser menos que humana ante la ley. Era una perspectiva que llevaría consigo el resto de su carrera, una marca permanente en su alma. No se trataba solo de castigar a los culpables. Se trataba de proteger a los vulnerables. Fue para cada persona que alguna vez estuvo en una sala como esa, sin una placa que lo salvara. La lucha apenas comenzaba, pero por primera vez, la ciudad tenía un luchador en la oficina del jefe. ¿Cuál cree que es el paso más crucial para reformar un sistema tan roto? ¿Un liderazgo fuerte, la supervisión comunitaria o algo completamente distinto? Comparta su opinión en la sección de comentarios.